recibimos con las batuteras de fuego del ayuntamiento a Dalul Ordey, licenciada en psicología y doctora en neurociencia cognitiva aplicada. Dalul, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, yo estoy muy bien, muy bien. Tirando el último vestigio de energía de la semana. Pero te queda todavía. Claro, me tiene que quedar. Estás trabajando con las últimas neuronas tartamudas que te quedan. Bueno, pues hoy hablaremos de las alteraciones cognitivas de origen no neurológico. No neurológico, sí. Hay una serie de condiciones que sus manifestaciones tienen una respuesta sintomática neurológica. Sin embargo, el origen no es del sistema nervioso, sino de otras causas. Y hoy vamos a ver dos de ellas que una puede parecer increíble lo que la produce, pero que puede ser situaciones que a lo mejor alguno de nosotros o de nuestros Camino al Sol oyentes diga, pero eso le pasó a fulano. Uh-huh. Y resulta que es una serie de alteraciones neuropsiquiátricas que se han recogido bajo el concepto PANDAS o PANS. Y esto viene dado por una respuesta inmunológica ante un estreptococo. Un estreptococo que son aquellos organismos patógenos que nos producen una amigdalitis, un dolor de garganta, una gripe y otro tipo de afecciones que tienen que ver con esos tipos de enfermedades comunes que generalmente suceden también en niños por aquello de que juegan, se ensucian, se entran las manos a la boca, etcétera, y que también se puede detectar fácilmente o puede surgir si hay una tos prolongada luego de esa infección o durante esa infección. ¿Qué hace este proceso? ¿Qué produce este microorganismo? Hace que el cuerpo en algunas ocasiones produzca una respuesta inmunológica inadecuada y entonces lo que hace es que ataca el sistema nervioso en lugar de atacar el estreptococo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una aparición abrupta de síndromes y de síntomas psiquiátricos, principalmente asociados a el trastorno obsesivo compulsivo. Estamos hablando de que rápido es 24 a 48 horas. De repente su niño está muy bien y mañana amanece lavándose las manos continuamente, no queriendo comer, una serie de síntomas vinculados a ese trastorno que se denomina síndrome o trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, una actitud y un hábito no natural en nuestros hijos, que incluye este tipo de conductas, por ejemplo, una labilidad emocional diferente, más irritables, más hiperactivos, con problemas de sueño, con dificultades en la alimentación, por ejemplo, porque acuérdense que las compulsiones tienen que ver con multiplicidad de situaciones. Y, por ejemplo, puede llegar incluso a desarrollar una anorexia por no querer comer. Entonces, la primera respuesta o la primera pensamiento es, hay que llevarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, Sin embargo, podemos ver que cuando esto empieza tan abruptamente, lo primero que tenemos que hacer es investigar si ese niño ha tenido, porque a veces pasa que tienen un dolorcito de garganta, eso fue que se lloviznó en la lluvia, eso fue que se mayó en la manguera, una gripecita, y no asociamos que algo tan simple como una infección de garganta o una gripe o una sinusitis prolongada nos puede degenerar una condición neuropsiquiátrica en nuestros hijos. Wow. Y se puede dar incluso desde edades tan tempranas como los 2 o 3 años, porque en esas etapas la interacción principal del niño es entrarse las cosas a la boca, exacto, probar, tocar todo, la curiosidad jugar propia, con las mascotas, todo eso. Exactamente. Entonces, la multiplicidad de síntomas que produce se va a tratar cuando se ha detectado que existe eso. Se hace que un cultivo de garganta, se hace una prueba de esos tipos de cultivos de diferentes tipos de mucosas para determinar la presencia del estreptococo de manera sistemática. Y entonces, ¿qué se hace? Se aplica un protocolo de antibióticos.
No vaya a la farmacia y compre un antibiótico. Eso es pediatra, yo te iba a preguntar. Eso tiene que primer ser un paso, especialista exacto. porque depende de la resistencia y del tipo de afección que haya producido. Entonces tiene que ser el tipo de antibiótico que se aplique. ¿Te has enfocado en los niños? ¿Esto solamente ocurre en los infantes? No, puede Yo iba a pasar en preguntar adultos, pero es más común en infantes. Porque En niños, vamos a decir, porque los sí, infantes en son una niños. Puede familia. ser renal, Exactamente, ¿no? exacto. Correcto, tienes razón. En Gracias. niños hay diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en los niños que son menores de 10 años, por ejemplo, el tema de la habilidad emocional, hay síntomas somáticos. Por ejemplo, comienzan a tener enuresis, es decir, no control de la micción, de la pipí. Ya luego que eso se haya logrado o conseguido, puede haber un cambio en el patrón de la orina. Por ejemplo, va más frecuentemente al baño, o cuando va al baño hace mucha pipí, que no era común. Entonces, ese tipo de cosas sucede más en niños más pequeños. El tema del trastorno del sueño, de repente duermen muy poco o no duermen, y pueden haber este tipo de sintomatología. Ya en niños más grandes, 10, 12, 14 años, se puede presentar ya síntomas más asociados a temas obsesivo-compulsivos. Se lavan más las manos, se ponen más quisquillosos con el tipo de alimento que quieren ingerir, piensan que se van a contagiar de algo, y eso puede, como decía hace un ratito, llevarlos a no querer comer y hasta desarrollar una anorexia, porque no me quiero infectar, no me quiero, o sea, puede llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Es el poder saber si, bueno, no es que cuando su niño tenga una gripe o tenga una infección de garganta, usted vaya a correr. No. Si estos síntomas no se presentan, no pasa nada, porque son, como decía, son casos no comunes, pero suceden. Yo, en un país tan pequeño como este, yo he visto varios casos ya, y lo he visto en adultos, porque, ¿qué pasa? Empezaron en la niñez. Uno nunca va a pensar que algo tan simple como una infección de garganta o como una gripe te puede producir una consecuencia como esa, y de repente lo empezamos a llevar al niño o al adolescente, porque también hay otro tipo de manifestaciones. Empieza a haber retardo en el proceso de aprendizaje, en la habilidad motora, en las habilidades matemáticas y lingüísticas. Entonces hay una serie de elementos que muchas veces estos elementos son los que llevan al padre o a la familia a buscar ayuda profesional, pero lo buscan por el tema académico. Pero resulta que el tema académico no es académico como tal, es una consecuencia de un ataque que está recibiendo mi sistema neurológico por un microorganismo patógeno, porque mi cuerpo no lo identifica bien y crea una respuesta inmunológica que hace que se produzcan este tipo de situaciones. ¿Qué otras consecuencias hay si esto no se trata? Puede producir un retardo en el proceso de desarrollo que pueda ser permanente, es decir, que esas habilidades académicas se continúen deteriorándose, y entonces el proceso de aprendizaje sea dificultoso, sea lento o no se desarrolla adecuadamente. Generalmente produce un retardo en el proceso de maduración de la persona. Entonces tú tienes una persona con una edad de, qué sé yo, 20, 25 años, pero con un desarrollo madurativo a nivel de estructuras y demás, muy por debajo de su edad cronológica. Entonces, la llamada es a ponernos alerta a si este tipo de situaciones y sintomatologías aparecen abruptamente. La característica principal es eso, es que de la noche a la mañana hay un cambio radical en los patrones de conducta, de aprendizaje, de comportamiento y de aspectos emocionales de nuestros niños. ¿Hay alguna incidencia entre varón y hembra? Mira, hasta donde yo sé no hay tanta diferencia a nivel de etiología por sexo, pero sí, los casos que he visto coincidencialmente son niñas, son mujeres. Y te iba a preguntar, Dalul, si en esos casos niñas que no tenían ninguna otra sintomatología anterior, no tenían ninguna condición médica, o son niños que casualmente también tenían una condición médica que tal vez por eso también incida que aparezca esto. En algunos casos puede haber un tema de afectación, por ejemplo, de fiebre reumatoide o de alguna afección cardíaca, porque la bacteria puede, el estreptococo puede afectar esos sistemas y entonces eso ser el detonante.
¿sí? Ya. Ya como casos más severos, ¿no? De una infección común que puede ocurrir. Lo que pasa es que la persistencia, como les decía, eso es una tosecita, le doy un jarabe y se mejora, sí. pero la persistencia del microorganismo en el cuerpo es lo que, y esa respuesta inadecuada de nuestro sistema inmunológico es lo que hace que comiencen a aparecer los síntomas, que los síntomas no aparecen de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso para que el microorganismo se anide en el cuerpo y el sistema inmunológico entonces cree esa respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso puede tener brotes porque el sistema inmunológico tiene memoria. Cuando un virus me da, una enfermedad me da, mi cuerpo crea una resistencia natural, una protección natural. Y reacciona. Y reacciona. Entonces, puede haber un proceso, pueden haber brotes de síntomas en momentos diferentes. Entonces, lo ideal es, los protocolos hablan de que hay un proceso de por lo menos 3 semanas de un tratamiento con antibióticos especializados continuos, pero que eso puede ser por más tiempo o por ciclos, de manera que se pueda mantener controlado este proceso, la presencia de este microorganismo en el cuerpo y de articular o redireccionar la respuesta inmunológica. Y la llamada entonces es a los padres llevar de inmediato el niño al pediatra para que él determine cuál sería el especialista a darle seguimiento. Igual también el tema de observar estos síntomas, porque a lo mejor no es tan común que un pediatra pueda asociar este tipo de cosas. Okay. Ahí entra un equipo multidisciplinario, porque tendría que entrar un neurólogo en algunos casos, e incluso un psiquiatra, porque cuando los síntomas obsesivo-compulsivos son muy agudos, hay que integrar una farmacología asociada, por ejemplo, a medicamentos antidepresivos que trabajan la sintomatología del trastorno obsesivo-compulsivo para reducir las compulsiones y las obsesiones. Wow. Señores, no es para alarma esto, es para poner atención, para estar atentos, observar a sus hijos cualquier cambio. Exactamente. Por supuesto. Otro Tú mencionaste otro elemento que venías a compartir dos. Sí, hay otro que es de tipo genético, es decir, es una afección que puede producir dificultades en el desarrollo cognitivo y de otras habilidades, pero que es genético, y es un síndrome que se llama el síndrome X frágil. Es una mutación, no es una mutación, es una multiplicación inadecuada de una proteína asociada al gen 1 que hace que una cierta proteína, saben que el ADN, ¿verdad? Son proteínas, son cadenas de síntesis de proteínas. En ese gen 1 hay una cadena de proteínas que tiene que multiplicarse entre 0 y 44 veces. Normalmente. Entre ambos, si es mujer, entre ambos genes, entre ambos cromosomas XX, que sabemos que mujeres XX y hombres son XY. En los hombres, igual, el único X que tiene debe tener menos de 44 divisiones de esa cadena proteica. Cuando eso aumenta, cuando es mayor de ahí, y esa multiplicación pasa de 45, puede entonces producir una malformación del sistema neurológico. Sí, una malformación del cerebro en algunos elementos. Hay proteínas y entonces eso es lo que se llama síndrome de X frágil. Es decir, hay una alteración genética de una cadena proteica del gen 1, que también se le llama el gen en algunos casos le llaman del retardo mental, porque precisamente produce déficit cognitivos, déficit motores y una serie de elementos vinculados a procesos de desarrollo que vienen dados por eso. Eso obviamente es más difícil de detectar porque tú tienes que hacer una prueba de tipo genética después de haber descartado otra serie de elementos a nivel neurológico, fisiológicos y demás. ¿En un tamizaje neonatal se vería eso? No necesariamente. Okay. Tiene que ser una prueba, esas pruebas genéticas específicas para detectar eso. Aquí no es tan común, generalmente ese tipo de pruebas hay que mandarlas fuera del país para poder realizarlas, pero sí se han visto casos, obviamente que por la predominancia de 2 cromosomas de esa naturaleza puede haber mayor predisposición en la mujer, en niñas, ¿no? de que aparezca este síndrome.
pero hay también casos en el que se puede dar en los hombres. Dependiendo de la cantidad de reproducciones de esa cadena proteica que sucede en el gen 1, puede haber mayor predisposición a ser transmisor de eso. Es decir, si yo como mujer tengo más de entre 45 y creo que son 60 reproducciones, tengo mayor posibilidad, tengo un 50% de probabilidades de que un hijo, hembra o varón, niña o niño que yo tenga, pueda desarrollar el síndrome. Entonces, mientras más alto es, más probabilidades hay de que se desarrolle el síndrome. ¿La incidencia en nuestro país? Mira, el mismo tema de siempre, no tenemos estadísticas fiables en el área de salud, ni en ninguna, pero realmente no tengo el dato. O sea, yo tengo 10 años, 10, 11 años viendo temas de este tipo, he visto 2 en lo que llevo de tiempo, pero no deja de ser... No significa que no pueda haber una mayor prevalencia, sino que lo desconocemos. Tenemos además, muchos malos diagnósticos. Y es una prueba costosa, porque es una prueba que hay que enviar fuera del país y no todo el mundo sabemos que tiene el recurso para poder hacerlo. Y también el tema de lo exhaustivo que puede ser la exploración de un profesional para poder decir, mira, no hay un tema neurológico como tal, ni de estructura, ni de funcionalidad, no hay un tema entonces vamos a buscar este otro elemento para ver si por ahí viene el tema deficitario en el proceso de desarrollo. Dalul Ordey, muchísimas gracias por regalarnos este tema, alteraciones cognitivas de origen no neurológico, para estar alertas, para estar despiertos con nuestros pequeños. A veces simplemente una gripecita, como tú mencionabas, y lo vamos dejando al tiempo. Mira, él le cogió con eso ahora. Y utilizamos y vamos simplemente naturalizándolo. Normalizando. Él le cogió con lavarse las manos ahora, yo no sé qué tiene. Cada minuto va y se exacto, y no, eso, ahí hay un... Exactamente, hay una señal de alerta que podemos, ¿verdad?, abordar a tiempo. Para ponernos en contacto contigo claro y Neurotraining. Sí, se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en las redes en Neurotraining_RD o en neurotraining.do en la web. Excelente, que tengas excelente día. Igualmente buenísimo. para ustedes. Gracias.